Bueno, aquí estoy otra vez a continuar con el cuento o con la historia. Cabe destacar que esto son mis vivencias. No lo pongo en ningún momento como una verdad absoluta. A quien le sirva y le sume, bienvenido sea. Y a quien no, solo lo puede escuchar así, como si fuera un cuento. A mis 6, de los 6 más o menos, mejor dicho, hasta entrado casi los 9 o 10, siempre me sentí acompañada. Tenía una sensación como nunca estar del todo sola. Para mí siempre había alguien allí guiándome a que hiciera lo correcto o de cierta manera cuidándome. Aquella sensación o especie de voz interna que sentía, en ese momento asumí que era Jesús. En ese entonces era para mí lo conocido. No sabía de maestros ascendidos, chamanes, deidades. Y para mi fortuna, tampoco estaba como en la actualidad la prisa de clasificar cualquier patología mental, cuando algo sale de los parámetros de normal. Si no, ya andaría con un cartel de delirio místico, esquizofrenia, TEA. Esto viéndolo fríamente. Encajaría en cualquiera de ellas o en todas. El resumen en aquel entonces era: estás loca. Sin embargo, esa voz interna me guiaba como a hacer lo correcto. O me cuidaba o me protegía de cierta forma, como les contaba. A medida que fui creciendo, se hizo más leve o esporádica, por decirlo de alguna manera. Aún así me daba cuenta que era algo que yo solo escuchaba o sentía. Esto me llevaba a estar fuera de lo cotidiano de momentos, como ponerme a rezar de rodillas en plena clase o pasarme horas sola conectada con aquella sensación que lo envolvía todo. Un día, una de mis tías paternas me encontró de rodillas sobre una pila de canto rodado, enajenada en mi mundo. Menudo susto que se llevó. Yo estaba en mi planeta, por así decirlo. Me sobresaltó su grito, que me volvió de un ondazo a la realidad, preguntándome consternada si no me dolían las rodillas y quién me había mandado a hacer semejante cosa. A lo que respondí sacudiéndome las rodillas, desprendiendo algunas piedritas que me habían quedado ahí pegadas en las piernas, que estaban marcadas, que estaba bien, que no me dolía nada. Y esto era absolutamente verdad, no me dolía. Y que nadie me había mandado a hacer nada, que yo solamente estaba rezando. Noté también que el tiempo en esos momentos pasaba diferente para mí que para el resto. Cuando mi tía se lo contó horrorizada a mis abuelos, ellos lo tomaron como algo normal. Nadie me obligaba. Ellos tenían esta creencia que algunas personas Dios las guiaba, criados en un catolicismo de relatos de santos, difuntos que pedían misa, su oración. Aquello mío era algo
por lo que no había que alarmarse. Ahora para mi papá y su señora era otra cosa. Así que cuando a mí rareza se sumó la llegada de la adolescencia, consideraron que mis cambios de humor y este vivir para adentro, que no se había solucionado con nada convencional, la comunión, los retiros espirituales, los rosarios, optaron por llevarme de un exorcista, a ver si se me quitaba lo raro, además de mis terrores nocturnos que iban de mal en peor, con parálisis de sueño, término que conozco y pongo ahora en la actualidad, y el brotarme de cuello a rodillas de la nada cual poseída. Fue mucho. No lo juzgo. Hoy en día considero que aquello fue una de las mejores cosas que he vivenciado. Esta mujer, sí, la exorcista era una mujer. Se llamaba Pierina. Y no era mucho más mayor que mis padres. Tenía una voz profunda, calma, y fue la primera persona que consideré más rara que yo. Esto para mí fue un redescubrimiento. Fue entonces donde entendí que no estaba loca, simplemente era diferente. No solo eso, sino que había por el mundo más personas como yo, con esta sensibilidad o hipersensibilidad. Con Pierina, además de atenderme, comencé una amistad desde mis 15 años hasta pasado mis 26. En ese entonces no lo sabía, pero ella me estaba enseñando muchas cosas que hoy en día utilizo en mi trabajo. Y aquí una palabra que hoy en día suele ser tabú y que mencionó en el otro podcast. Aunque se escriban libros, se salga con banderas y se grite en la calle, hoy en día sigue el estigma de la palabra bruja. Ella lleva consigo todo el arsenal batido por cuentos, las historias de aquellos hombres y mujeres diferentes, que aún en estos días hay que andar explicando asiduamente cada vez que se dice bruja, que uno no anda por ahí maldiciendo a la gente, clavando agujas, y que no solo existe la parte envuelta en magia negra u oscura, el ocultismo donde los ritos con sangre, la muerte y las enfermedades son el aquelarre o el sabbat. Con esta maravillosa mujer que luchaba con demonios, veía santos, ángeles, a María, aprendí no solo que ser rara o raro no era algo malo o que tuviera que corregir o ocultar, sino era algo que podía llegar a ser útil o incluso divertido de cierta forma. Sin embargo, lo que primero tuve que hacer es superar el miedo, ese que me acribillaba hasta los huesos de noche, me paralizaba y me dejaba prácticamente sin habla. ¿Lo han sentido alguna vez? Esa sensación de escalofrío y de pronto, ¡bam!, todo parece congelarse y uno ya no se puede mover o gritar. Y comienza a sentirse como niños al que el cuco los va a agarrar de un momento a otro. Y por más valiente que quieran sentirse, no pueden contrarrestar esa intensa sensación de angustia y ansiedad que se acopla en su cuerpo. ¿Se han sentido alguna vez así? No temas. Esa frase parece que empieza siempre en la Biblia, ante todo lo desconocido. Cuando se presenta, por ejemplo, un ángel y lo primero que dice es, no temas. Como si fuera tan fácil, ¿no?
como si uno se le pasara de golpe de tan solo escucharlo. Mientras que uno está ahí sintiendo, viviendo o oyendo algo que supuestamente no tendría que estar allí, que no tiene mucha lógica o argumento para nuestro cerebro racional. Con toda esta sensación de huida en el cuerpo paralizado. ¿Y cómo no temer o no asustarse? Bueno, primero cabe diferenciar entre miedo y susto o asustarse. Aunque parezca, no es lo mismo. El miedo, de acuerdo a la intensidad, puede ser soportable, superable o paralizante. En cambio, el susto es algo repentino y breve. Ahora, ¿cómo puede hacer uno para vencer el miedo a percibir, a intuir o como lo llamen? Buscando primero o encontrando algo que nos haga sentir seguros. En mi caso, me sentía a salvo si había luz, mucha. Así fue como Pierina me enseñó que si estaba con miedo, no debía obligarme a soportarlo como una miseria. Si la luz me hacía sentir segura, podía elegir dormir con la luz encendida. Viéndolo así parece una tontera. Pero ¿cuántas veces algo tan simple de elegir como dejar encendida la luz se nos hace impensable? No me digan que no se han puesto la excusa, ya estoy grande para dormir con la luz encendida. O dormir con un objeto que les traiga calma. Esto puede ser un peluche, un cuarzo en la mesa de luz, una almohada especial, una estampita debajo de la almohada o cualquier otra cosa. Así comencé desde ese momento a dormir con la luz encendida de mi habitación, la que literal era la que iluminaba el cuarto entero. Esto fue por un tiempo, hasta que empecé a tomar confianza en mí, en que no había nada que pudiera dañarme. Así que luego pasé a dejar el velador encendido, más adelante logré atenuar su luz con un libro, y por fin, no sé bien en qué momento, pude apagar la luz y dormir perfectamente, relajada, a oscuras. Muchas veces nos ponemos excusas para elegir a veces un salvavidas que hace falta para superar un miedo. Abrazar algo que nos haga sentir seguros nos ayuda a veces a dar ese salto cuántico que nos hace empezar a sentirnos seguros y a empoderarnos en nosotros mismos. Hoy, fíjate qué es lo que te hace sentir seguro, en calma, en paz. No te quedes con el miedo. Y hoy quizás necesites ese salvavidas. Úsalo. Será por un tiempo, hasta que recobres tu poder personal y la confianza en vos mismo. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo cuento.